Un hombre despierta en medio de un bosque de bambús, desconcertado, asustado, herido, pero de pronto lo invade la determinación y a pesar del dolor que está sintiendo, atraviesa corriendo entre las plantas para llegar a la playa, donde los demás supervivientes y los restos del avión en que él viajaba se hallaban depositados. Una vez allí, este hombre se mueve rápido entre los supervivientes intentando administrar auxilios médicos, identificándose a sí mismo como doctor. Con ayuda de otros sobrevivientes ayuda a un hombre con una pierna herida y después, con ayuda de otro hombre, latino, atiende a una mujer embarazada. Salva a otra mujer de color vía resucitación cardiopulmonar cuando su corazón se detuvo. Tras dar toda esta ayuda a los demás, este hombre coge una aguja de coser de una maleta y se mete en la jungla para examinar su herida en su costado izquierdo. De pronto, pasa caminando cerca de él una joven mujer, Kate, se llama, que está en un estado un tanto disociado. Nuestro protagonista le pide a Kate que le cosa la herida, calmándola con una historia de su primera operación quirúrgica donde dominó su miedo en una emergencia, dejando al miedo que le dominara, pero solo durante 5 segundos. Buenas noches y bienvenidos a El Acechador Nocturno. Yo soy el doctor Carlos y les quiero invitar a dar una mirada en la oscuridad. Hoy quiero hablar de una serie que fue y sigue siendo muy importante en la cultura popular y que digamos que tomó el bastón o el relevo de los expedientes secretos X acerca de captar la imaginación y el entusiasmo de los que veían la serie, que cada capítulo lo discutían después. A esas alturas ya había más presencia en línea de los que veían series, así que era más fácil comunicarse. Había blogs en las incipientes redes sociales también. Se intercambiaban teorías, ideas, algunas bastante pues desbocadas, pero siempre era conversación después de cada nuevo capítulo. No tuvo una duración tan larga, 6 temporadas me parece, así que en realidad la serie logró mantener su nivel de calidad de manera casi uniforme. Hay cierta discrepancia acerca de cómo terminó. Tal vez pudo haber sido mejor, pero pues fue un final para mí satisfactorio. Hoy vamos a recordar Lost, esa serie que en los 2000 nos fascinó. Vamos a empezar hablando acerca del episodio piloto, el cual prácticamente es una película dirigida por J.J. Abrams en persona, quien fue uno de los creadores de la serie. Aquí vamos a ver las entrevistas que les hacen a algunas personas que fueron parte de la producción. Empezamos con Lloyd Brown, expresidente de ABC Entertainment. Él dice, la historia comienza en 2001. Estaba viendo un reality show producido por Conan O'Brien llamado Lost. Recuerdo que pensé, este es el mejor título para un programa de toda la historia. El programa de Conan fue cancelado y me quedé con el título en un rincón de la mente. 2 o 3 años después estaba en Hawái con mi familia en el hotel Mauna Kea Beach. Una noche estaban dando náufrago. Al día siguiente cenamos almejas al horno en la playa. Me senté allí con una copa pensando, ojalá pudiera descubrir cómo hacer un programa así.
Poco después organizamos un gran retiro de personal de ABC, o sea, como un picnic, con unas 100 o 200 personas, y ahí todos estuvimos intercambiando ideas. O sea, era un picnic, pero era con trabajo al mismo tiempo. Ahora escuchamos a Heather Kading, ex vicepresidenta de drama de ABC. Lloyd dio un paso al frente y dijo, quiero hacer Náufrago, la serie. Todos asumimos, creo que quería decir, quiero hacer una serie sobre un chico y un balón de voleibol. Jeff Lever, quien siempre aparece en los créditos como co-creador, dice escritor de un borrador original que difería mucho de lo que finalmente llegó a ser Lost, pero logró, eh, pues yo creo que de manera justa porque contribuyó con muchas ideas y recibió siempre el crédito correspondiente. Él cuenta, recibí una llamada diciendo, ¿te interesaría? Dije que sí y creé una propuesta centrada en la construcción de mundos, la sociedad y la supervivencia. En el centro estaban dos hermanos, como Caín y Abel. Tras el accidente aéreo, el rico se refugia en una fortaleza tierra adentro. El menos adinerado se refugia en la playa. La estructura de reglas que me dijeron era, esto tiene que ser hiperreal. Me contactaron con National Geographic para averiguar si se trataba de un islote o un archipiélago. En un momento dado propuse un ataque de tiburón, pero me dijeron, no, 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 eso no es realista. Volvemos con Brown. A lo largo del año recibí actualizaciones sobre mi proyecto favorito. Finalmente, cerca de Navidad, estaba de vacaciones y tenía un paquete de guiones para leer. Thorne me dijo que Lost estaba entre ellos, pero no lo encontré. Finalmente me lo encontré, pero con otro nombre, un guión llamado Nowhere, no sé, en ningún lugar, y pensé, ay no, no me digas que es este. Volvemos con Jeffrey Lieber. Pensé que ninguna parte o Nowhere era el título perfecto. ¿Dónde demonios estamos? En ninguna parte. Mi serie era más oscura emocionalmente. En un momento del piloto, un niño corre y dice, miren, hay gente nadando en el agua y son todos esos cuerpos de gente ahogada. El horror y la repulsión de eso marcaron el final del tercer acto. Brown dice, empecé a leer el guión y lo detesté. Para mí representaba todos los peligros que preocupaban a la gente. Estaba desanimado, así que le dije a Tom, tenemos que hacerlo ahora y solo hay una persona que puede salvarlo. Yo pregunté, ¿quién? Y me contestó JJ o J.G. Abrams. Ahora habla Damon Lindelof, uno de los co-guionistas y co-showrunners de la serie, que llevaba la serie, y una de las personas más importantes en todo Lost. ABC intentaba convencer a JJ para que escribiera el piloto, pero estaba muy ocupado con la serie Alias y con otro piloto llamado The Catch. Así que JJ Abrams aceptó reunirse conmigo como posible colaborador. Nos habíamos cruzado antes entre bastidores en un concierto de Bruce Springsteen, pero yo estaba demasiado fascinado como para presentarme. Mi esposa y yo éramos grandes fans de Alias. Nos conocimos un lunes por la tarde. Estaba muy nervioso y llevaba una camiseta del club de fans de Banta Tracks que tengo desde niño. Es mi amuleto de la suerte. JJ la señaló inmediatamente y dijo, Banta Tracks. Habla J.J. Abrams. Llevaba una camiseta de Star Wars. Me encantó al instante. Empezamos a pensar en cómo podría ser y lo escribimos un boceto en 5 días. Lindelof dice, el piloto de Jeff Lever era básicamente una historia de accidentes aéreos en una isla y duró unos 6 meses. Al final, ya habían construido estructuras tipo Robinson Crusoe y empezaron a familiarizarse con los mecanismos a largo plazo de estar varados. JJ y yo condensamos la acción en un solo día. Queríamos que el programa apareciera en tiempo real. Brown agrega, se les ocurrió la idea de los flashbacks, lo cual es ingenioso porque nos saca un poco de la isla y
da más substancia a los personajes, a sus motivaciones y a quiénes son. Lindelof dice, me entusiasmaron las ideas de los personajes. Dije, si escapan de la isla se acabó la serie. Así que la solución es poblarla con gente que no quiera irse. Lo que ella aportó fue el misterio. En nuestra primera reunión nos habló de la escotilla y de los otros. Sí, en esa etapa tan temprana ya estaba planeándose cosas que veríamos hasta la segunda o tercera temporada. Eso entre muchas otras cosas. Pensó que la isla en la que se estrellarían debía ser una auténtica locura. Jeffrey Lieber siempre bromeó diciendo que yo estaba haciendo El Señor de las Moscas y ellos El Señor de los Anillos. Uno era mágico de ciencia ficción, el otro trataba sobre la cruda fealdad de la gente. Supongo que si presentas la cruda fealdad de la gente, quizás el estudio simplemente no se anime. Brown dice, recibí el resumen un viernes por la noche, llevé a mi hija a montar a caballo y luego fui a ver a mi amigo Mark Gurvitz, un importante gerente. Le tiré el resumen sobre la mesa y le dije, ¿ves esto? Es urgente. Abrahams, el sábado por la mañana recibimos una llamada, daban luz verde a un piloto de 2 horas. Teníamos 11 semanas para escribirlo, elegir el reparto, rodarlo, editarlo y entregarlo. Fue, por supuesto, un auténtico torbellino, un huracán. Lindelof, estábamos en plena carrera. Siguiendo al personaje, que es el protagonista, se llama Jack, se detiene en seco, cerca de él. Se le llenan los ojos de lágrimas mientras procesa lo que ve, la enormidad de todo. Y no entendemos por qué esto es un accidente aéreo de un avión comercial de 250 plazas. Lindelof dice, lo construimos desde cero. Había algunas similitudes en cuanto a arquetipos con el borrador de Jeffrey Lieber. Tenía un fugitivo en su vida, un prisionero australiano encadenado que se convirtió en Kate. Había un enfermero que se convirtió en Jack, el cirujano de columna, pero en realidad empezábamos desde cero. Abrams, lo estábamos escribiendo mientras hacíamos el casting. Habla April Webster, directora de casting. Solo Dios sabe cómo resultó todo porque fue un caos. Añadían personajes y cambiaban a otros constantemente. Hurley era originalmente un campesino de 50 años y terminó siendo interpretado por Jorge porque JJ lo había visto la noche anterior en Curb Your Enthusiasm interpretando a un traficante. Josh Holloway, actor, Sawyer, al principio se suponía que debía dejar caer a Hurley por un acantilado en el piloto porque era demasiado pesado para sostenerlo. Jorge García, el actor de Hurley, recuerda haber leído un análisis de Hurley y decía camisa roja. No me di cuenta de que era una referencia a Star Trek y que es muy conocida en la cultura popular de las series, de que los camisas rojas son los personajes que mueren. Pensé que simplemente llevaba una camisa roja. Lindelof. La idea era, es pura supervivencia. Darwin, loco por lo malo. Por suerte, una vez que elegimos a Jorge, nos convencimos de no matar a Hurley. Habla Alisa Weisberg, directora de casting. John Hamm vino a leer el guión de Jack. Obviamente eso fue antes de Mad Men. Matthew Fox, el protagonista, Jack. Me eligieron 10 días antes de empezar el rodaje. Normalmente leo las cosas antes de ir a las reuniones, pero es que no había guión. Cuando por fin pude ver algo, JJ me metió en una habitación y empezó a abrir la puerta cada 20 minutos diciendo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Le dije, tienes que dejarme terminar esto, terminar de leer todo esto, pero me quedé impresionado desde la primera página. La imagen de un hombre despertando en un bosque de bambú, vestido de traje, me resultó increíblemente intrigante. Habla la actriz Emile de Rabin, que interpretaba a la inicialmente embarazada Claire. Pasaban tantas cosas misteriosas, era una mezcla de programa de televisión y sudoku. Weisberg dice, elegimos a Kate en el último momento. Evangeline Lilly
ahora con una gran carrera gracias a Marvel. No había hecho nada más que un anuncio. Vivía en Vancouver y nos envió una cinta. Holloway, el actor, estaba a punto de dejar la actuación cuando me llamaron. Hacía poco que había hecho una prueba para Pasiones, la peor telenovela de la historia, que tenía un enano, un mono, una bruja, de todo y ni siquiera pude entrar. Me dijeron, lo siento, tienes el pelo feo. 4 días antes acababa de recibir mi licencia de agente inmobiliario por correo. Lost me salvó. Habla Dominic Monaghan, quien apareció en Señor de los Anillos y aquí hace el papel de Charlie. Tuve una reunión general con JJ y Damon. Nos sentamos y hablamos de The Office, Alan Partridge y toda esa comedia inglesa, ya que él es inglés. Al día siguiente de que El Retorno del Rey ganaron todos los Oscars, mi agente me llamó para decirme que me habían ofrecido el papel y sonaba un poco demasiado emocionado. Lindelof dice, Sun y Jin eran una pareja mucho mayor, abuelos, y eran japoneses. Pero Jun Jin Kim vino a leer para Kate y fue tan increíble que los hicimos coreanos y más jóvenes. Habla Daniel Dae Kim, el actor que le dio vida a Jin. Tenía ciertas reservas sobre mi personaje, como alguien que ha sido muy cuidadoso con no representar estereotipos. Cuando vi que Jin no hablaba nada de inglés y era, digamos, poco amable con su esposa, dudé. JJ y Damon dijeron, confía en nosotros. Las cosas en esta serie no son necesariamente lo que parecen. Lindelof dice, cómo JJ dirigía, centró su energía en la búsqueda de locaciones y las decisiones de producción, especialmente en el transporte del Jumbojet L-1011 desde el desierto de Mojave hasta la costa norte de Hawái. El productor Brian Burke aporta, produje la película de tesis de Matt Reeves en la USC. Irónicamente, había una escena donde un avión se estrella. Para esta escena, JJ construyó la cola de un Cessna con madera de balsa y usamos máquinas de humo. La historia con Lost es muy diferente. Brown dice, el avión era un monstruo logístico. Lo encontramos en un desguace, lo desmontamos, lo subimos en una barcaza y lo volvimos a montar en la playa. Además de la locura de la preproducción, este fue el piloto más caro de la historia. Fue carísimo. John Jin Kim dice, quien dio vida a Son, dice, solo sabía que Lost iba a ser un éxito o un fracaso estrepitoso. No se iba a quedar a medias. La medianoche. Un sonido, un ruido, una cosa. Jack se incorpora. El fuego alrededor del fuselaje ya no es más que brasas, oscuridad. Los demás también escuchan el extraño sonido. Empiezan a moverse y acercarse unos con otros. El miedo los une y el sonido los envuelve. Lo que sea que está haciendo el ruido está cerca, a solo unos cientos de metros. No se parece a nada que hayamos oído antes, así que, ¿para qué describirlo? Es simplemente aterrador. Aunque sí un personaje comenta después a la mañana siguiente me parece que le sonaba algo parecido a algo que había escuchado y le preguntan, ¿y tú dónde vives? Yo soy del Bronx, contesta. Bueno, Terry O'Quinn, quien dio vida a Locke, dice, cuando J.J. me ofreció el trabajo dijo, lo malo es que se filma en Hawái, le dije, lo acepto. Emile de Rabin, Claire, estaba en la nevada Edmonton, Canadá, cuando conseguí el trabajo. Compré unos bikinis y luego fui a Hawái a descongelarme. Holloway. La primera persona que conocí fue Naveen Andrews, Sayid, en el avión de ida. Era un inglés muy refinado vestido de gala. Yo soy un campesino de Georgia. Creo que al principio él desconfiaba de mí. Naveen Andrews, Sayid, recuerdo que era muy cercano a Maggie Grace. Es la única persona que todavía veo de la serie y con quien todavía tengo contactos a la actualidad. Jorge García, cuando llegué compartí un largo viaje en camioneta con Terry O'Quinn desde el hotel en Waikiki hasta el otro extremo de la isla. Soy tímido, así que iniciar una conversación es fundamental para mí, sobre todo si no conozco a la persona, si conozco a la persona del cine o la televisión.
Así que simplemente le dije, me gustas mucho en The Rocketeer cuando dices, el muy cabrón volará. Después de eso, la conversación fluyó. Kim. Lo primero que vi en mi primer día fue el rodaje del accidente aéreo en la playa. Me dio un vuelco el corazón. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo de tanta emoción. Fue emocionante y aterrador a la vez. Matthew Fox. Toda esa secuencia fue brutal. Alas cayendo, explosiones, cosas ardiendo, gente gritando. García dice, nos sumergimos de lleno en el caos. Todo parecía tan serio y real que me eché a reír. Era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera hecho jamás. Parecía una película de desastre. O Queen. Era un auténtico plató de cine, un verdadero set de cine. De Rabin dice, había coches parando cada 5 segundos y gente informando a la policía que se había producido un accidente aéreo. Matthew Fox, como la Steadicam me seguía, había mucha presión, o sea, hay que seguirle el ritmo a la cámara. No es el tipo de toma que la que te paras a la mitad y dices, ¿sabes qué? No me entusiasma cómo va esto. García, cuando me dijeron que iba a escapar de una explosión, me asusté muchísimo. Estaba sentado hablando con Matthew y le dije, ¿se supone que debemos lanzarnos como en las películas? Entonces JJ tomó el megáfono y dijo, bueno chicos, quiero que se lancen a la arena. Matthew y yo empezamos a chocar las manos. Burke, el oso polar es uno de mis aspectos favoritos del episodio. Esa incongruencia ofrecía todas las posibilidades posibles para el futuro de la serie. Holloway, un oso polar, qué demonios. Mi primer día, de hecho, JJ me tiró una almohada peluda. La almohada representaba esa bestia. Larry Fong, director de fotografía. Necesitábamos primeros planos de gente corriendo por la selva y no teníamos tiempo. Así que dije, ¿por qué no los hacemos con mucha precisión? Agitamos la cámara y agitamos ramas frente al lente. Parecía ridículo en ese momento, pero JJ lo consiguió. Matthew Fox, lo primero que hice fue la secuencia de la jungla donde el monstruo de humo los persigue. De repente nos vimos inmersos en un mundo salvaje, hermoso, enorme, aterrador, genial. Abrams dice, rodamos durante unos 20 días. Todos los días llovía de repente y luego paraba de repente. Era como Irlanda. García, para los que no estaban preparados, para lo que yo no estaba preparado eran los bichos. El lugar donde rodábamos suele ser oscuro por la noche. De repente llegamos con todas esas luces y los bichos se lanzaron a por nosotros. Se metieron en mi pelo. No sé si querían estar ahí o si se quedaron atrapados. Entre tomas, la gente corría y los sacaba. Al final del día, me duchaba y me ocupaba del nido de bichos que se formaba en mi cabeza. Jorge García tiene un abundante cabello rizado. Terry O'Quinn, no me fijé en los bichos. Crecí en Michigan. Jorge es californiano. Fox, sentí cierta responsabilidad por ser el líder dado el papel que interpretaba. Y sí, que el elenco se bañara desnudo fue idea mía. En aquel momento pensé que desnudarse era una buena forma de conectar. O'Quinn, no fui de los que aceptaron la oferta de Matthew. Pienso que por regla general, si lo que vas a mostrar no es bueno, ¿para qué mostrarlo? García, había un karaoke al que íbamos todos. Recuerdo haber escuchado a Daniel Day-Kim interpretar Romeo y Julieta de Dire Straits. Soy más de Tom Jones. Delilah es lo mío. Fox. Uso Hotel California como precalentamiento. Después ya todo está perdido. Day-Kim dice, eran días emocionantes. Todo parecía un campamento de verano. Algunas noches íbamos todos a ver a Don Monaghan pinchando. Monaghan, cuando no estaba surfeando o haciendo senderismo, estaba bebiendo un Mai Tai o un té helado hawaiano. Holloway, nos emborrachamos bastante y de ahí surgieron los apodos de Sawyer. Dos de mis favoritos eran Stay Puft por Hurley, malvado pero gracioso, y Mr. Clean porque así describía a Terry O'Quinn. A Maggie Grace le decía Sticks porque tenía las piernas largas y delgadas, ¿sabes?
¿Tengo algún apodo para JJ? Bueno, tendría que haber algo que ver con el pelo perfecto. Digamos Hair Boy. Monaghan. A JJ no le preocupa nada, nunca se desmaya, siempre tiene una respuesta. Holloway. Un día durante el piloto recibió una llamada. Su hija se había caído y se había golpeado la cabeza. Estaba en urgencias, bien, pero la estaban revisando y JJ simplemente dijo, ya está, apaguen todo. Fue un día importante, 160 personas en el set y yo pensé, qué cabrón, sus valores son los correctos. Kim, en cada toma me levantaba el pulgar y decía, genial, seguro que no era tan bueno, pero ese es su estilo. García, cuando hacía una toma, él se acercaba y decía, eso estuvo bien, está bien, hazlo de nuevo. O Queen, JJ y Damon me dieron una sensación maravillosa que este programa era completamente abierto, nada estaba escrito en piedra. Un día, sentado en la playa, meditando sobre mis dedos de los pies, se me ocurrió que las posibilidades eran infinitas. La isla por la mañana. Y estamos con Jack, con la mirada fija en el agua en perfecta calma, está de pie en la playa completamente solo. Mientras el sol asoma por el horizonte e ilumina el cielo, interpretamos el momento de pura belleza isleña. Una serenidad total. Habla la persona que era, eh, que junto con Lindelof llevaba las riendas de la serie, Carlton Cuse, productor ejecutivo. Estábamos improvisando. En ese momento no había tiempo para ver el panorama general, lo cual fue emocionante, pero también aterrador. Lindelof dice, mis entradas del diario estaban llenas de pánico. Todos me preguntaban, ¿cómo vas a mantener esta intensidad? ¿Qué será el episodio 15? Y yo pensaba, ni siquiera sé qué será el cuarto. No les propuse esto. No me había sorprendido en absoluto si esto hubiera sido un fracaso catastrófico, de verdad. Abrams. Recibí una llamada del director de ABC diciendo que me asegurara de grabar un final para que pudieran emitirlo como película si no lo convertían en serie. Recuerdo haber dicho, si me dicen cómo terminarlo, lo grabo, pero nunca respondieron. Holloway, antes de que terminaran el piloto, Brian Burke nos invitó a una reunión en Los Ángeles para ver los diarios sin editar, sin música, sin nada. Mi esposa y yo casi lloramos al irnos. Pensamos, van a cancelar esto inmediatamente. Es terrible. Dakin, vi al piloto antes que el público y aún así no estaba seguro. Sabía que era bueno. Simplemente no sabía si seguiría en transmisión. Monaghan. No sé cuánta confianza teníamos todos en ese momento. Me encantó Cloud Atlas un año antes, pero nadie la vio. Nunca se puede explicar el gusto. O Queen. No pensé que se volvería tan grande. No tenía ni idea. Abrams. Tuvimos 9 días para editar el programa. Dice Lindelof. Se habló mucho sobre cómo sonaría el monstruo de humo. Brian Burke aportó ese magnífico tic-tac que grabó en un taxi neoyorquino a la mezcla sonora que lo componía. Abrams. Realmente no creíamos que ABC lo retomaría porque era algo muy extraño, pero tuvo muy buenas pruebas y finalmente lo emitieron. Lindelof dice, estar en una cadena resultó ser perfecto para Lost. El mecanismo de la narrativa pulp de tener 5 finales de suspense por episodio, gracias a las pausas publicitarias, le infundió a la serie una adrenalina que no estoy seguro que hubiera tenido de haber sido hecha, por ejemplo, en HBO. Dicho esto, habría sido genial decir mierda y joder cuando quisiéramos, porque los personajes habrían estado diciendo palabrotas todo el tiempo. Jack Bender, el director más importante de los que dirigían episodios en la serie, comenta, vi el piloto con mi esposa y mis 2 hijas. Mi primer pensamiento fue que era fenomenal. Cada centavo que se gastaron se reflejaba en la pantalla, y aunque trataba sobre una isla aterradora y misteriosa, de alguna manera era hermoso. Mi segundo pensamiento fue, ese hijo de JJ es tan bueno, ¿cómo voy a seguir así todas las semanas? De repente me sentí
muy inseguro. Después de que JJ Abrams, J.J. Abrams hiciera el piloto, Jack Bender se encargaba de los episodios más importantes como los finales de temporada. Dice Emil de Rabin, tuvimos una proyección con el elenco y el equipo técnico y después nos quedamos sin palabras en nuestras sillas. Andrews dice, lo único que vi de la serie fue el piloto. Pensé, debería hacerme una idea de qué tipo de serie estoy. Y me quedé impresionado. Tenía la fuerza de una película épica, como Lawrence de Arabia o El Doctor Chivago. Brown dice, cuando vi las cifras me quedé atónito. Pensé, funcionó. Jeffrey Lieber dice, no me guardo rencor. Lo que Damon y JJ hicieron fue increíble y me enorgullece tener mi limitada conexión con ello. Dicho esto, cuando vi el piloto y los árboles temblando al final, me reí entre dientes, porque estaba tan atado a la realidad con mi borrador que ni siquiera podía imaginar un ataque de tiburón. Debería haberlo presentado como un ataque de oso polar. Holloway dice, cuando salieron las calificaciones todos fuimos a un bar llamado Tropicana. Fue una de las mejores sensaciones de todo el viaje. Nos dimos cuenta de que teníamos un fenómeno. Una noche maravillosa. Estábamos al borde del abismo, ¿sabes? Bebimos chupitos. O Queen. Cuando tienes buenos escritores y están en una etapa productiva de sus vidas, estás en una posición privilegiada. Y eso es una gran satisfacción. Borg dice, Perdidos es una de esas experiencias donde nada tiene sentido. Tuvimos muchísima suerte. Brown dice, JJ me llamó cuando el programa fue elegido y fue una de las llamadas más dulces que he recibido. Me dijo, este programa era tu bebé. Para nosotros es importante que estés conectado a él de forma tangible. Así que queremos enviar un equipo de sonido para que seas la voz que diga anteriormente en Lost. Previously on Lost. Acepté, con la condición de que nadie más que JJ, Damon y yo lo supiera. Pasé una hora en un hotel de Beverly Hills repitiendo la línea unas 1000 veces y eso fue todo. Un secreto más de esta serie llena de secretos.